La Cábala es una de las formas de misticismo más ampliamente extendidas. Sus seguidores creen que la decodificación de sus textos antiguos revelará las respuestas de los grandes misterios de la vida. En el siglo XXI, algunas celebridades como Madonna o Britney Spears han emprendido una interpretación moderna de la práctica. Sin embargo, la extensión de la Cábala ha suscitado controversias. Sus partidarios más estrictos advierten de que esta práctica mística alberga peligros ocultos. A lo largo de la historia, sus seguidores han codificado los escritos para proteger los secretos de la Cábala. ¿Cuántos niveles de comprensión tiene? Tal vez infinitos. Y cuanto más se decodifique el pasado y el texto, tanto más difícil y más mística se hace. Descifrando la historia. Los secretos de la Cábala. En Babilonia, a principios del siglo VI a.C., un joven israelita llamado Ezequiel tuvo una visión. Y en plena contemplación una tormenta apareció del norte, y había una llama que relampagueaba continuamente, y en medio de esa llama había un trono, y sobre el trono una figura de aspecto humano. Ezequiel creía que había tenido una visión del cielo y había visto a Dios sentado en su trono. Esta visión cautivó a un grupo de místicos judíos. Tenían la esperanza de que estudiando esa imagen podrían ver a Dios ellos mismos y fundirse con el espíritu de la divinidad. Los judíos que persiguen una experiencia mística intentan recrear la experiencia de Ezequiel, y aquello se convirtió en el modelo de la mística judía hasta la aparición de la Cábala. En el siglo II de nuestra era, el Imperio Romano dominaba lo que hoy es Israel. Los judíos que practicaban su fe de manera abierta eran asesinados u obligados a exiliarse. Fue entonces cuando muchos judíos recurrieron al misticismo para tratar de comprender la voluntad de Dios. El rabino Simón Bar Yochai fue uno de aquellos hombres que buscaban respuestas. El rabino Simón fue un gran defensor del pueblo de Israel y enseñaba que aquel tenía una intimidad especial con Dios. Tras verter comentarios críticos de los romanos, fue condenado a muerte y tuvo que exiliarse. Según los textos judíos, Bar Yochai se escondió de los romanos durante 13 años en esta cueva de Pekín, en Israel. Aquí meditó sobre Dios y el universo, utilizando la Torá, las escrituras hebreas, como guía. Sus métodos únicos y su práctica devota le convirtieron en una de las figuras clave de la historia de la Cábala. Como Bar Yochai, otros pequeños grupos de místicos judíos empezaron a tratar de alcanzar una mayor comprensión de Dios. Como Dios no iba a ellos, decidieron ir ellos hacia Dios. Buscaban algún tipo de experiencia de la divinidad. Usaron ciertas técnicas de meditación que los llevaban a una especie de trance hipnótico. Sus actividades se mantienen ocultas. Los místicos advierten de que esta práctica puede ser muy peligrosa para la gente corriente. Antiguas leyendas hablan de novicios que enloquecieron o incluso murieron por no estar preparados para enfrentarse a las poderosas fuerzas espirituales que se desencadenan. Si no eres lo bastante puro y modesto, Dios puede no aceptarte y puede que no permita que se realice ese viaje. Los místicos creen que a través de la meditación pueden alcanzar una visión de Dios como la que experimentó el profeta Ezequiel. En esa visión, la entrada del cielo está bloqueada por una serie de puertas. Los místicos deben atravesarlas antes de alcanzar a Dios.
Las entradas están guardadas por ángeles amenazadores que no permiten que los indignos entren en el cielo. Antes de poder avanzar, los místicos deben aprender los complicados nombres de los ángeles y deben repetir cada uno de ellos un número exacto de veces. Los místicos llevaban amuletos que los protegían del poder de los ángeles. Y si atravesaban todas las puertas y llegaban al salón del trono, podrían tener la visión. Aprenderían todos los secretos. Los místicos afirman que esos secretos les ayudan a comprender los pensamientos de Dios. Más o menos en la misma época, místicos desconocidos plasmaron un concepto asombroso en un libro que tuvo una gran influencia. El texto es el libro de la creación o Sefer Yetzirah, que describe cómo Dios hizo el mundo utilizando las 22 letras del alfabeto hebreo. Dios habló y dijo, hágase la luz. De modo que está claro que las palabras de Dios fueron el agente de la creación. Pero, ¿en qué lengua habló Dios? Habló en hebreo, por supuesto. Así que las 22 letras del alfabeto hebreo fueron el alfabeto de la creación. Lo que hace el Sefer Yetzirah es tratar de describir cómo Dios creó el mundo de una manera más detallada que el Génesis. Desarrolla la idea de que Dios creó el mundo a través del lenguaje, pero no tanto de las palabras como de las letras individuales, y esto debe entenderse de manera literal. Dios juntó las 3 letras, Aleph, Bet y Nun, para formar la palabra Obam, piedra. De la combinación de esas 3 letras se creó la piedra, y Dios obró de manera similar con todos los objetos del universo, que creó combinando letras y números. Los rabinos creían que las enseñanzas del Sefer Yetzirah eran demasiado poderosas como para que las experimentara la gente corriente, y los detalles del libro se mantuvieron ocultos. Estas revelaciones místicas se transmitieron de forma clandestina durante cientos de años. En el siglo XI, los cruzados emprendieron una nueva oleada de persecución contra los judíos, cuando los ejércitos cristianos intentaban arrebatar Tierra Santa a los árabes. Huyendo de la tortura y la muerte, los judíos se desperdigaron por Europa y el Próximo Oriente, llevando sus tradiciones secretas a sus nuevos lugares de asentamiento. Para el siglo XIII, las enseñanzas místicas se habían extendido en las comunidades judías de lo que hoy son Alemania, Francia y España. El término Cábala, que significa recepción en hebreo, se empezó a extender para describir esa práctica. Estamos hablando de un pequeño grupo de profesores y rabinos judíos, personas dedicadas a la vida espiritual, que estaban reuniendo las tradiciones primitivas, desarrollando técnicas de meditación y recreando la imagen de Dios de una manera muy asombrosa. Uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la Cábala se produjo alrededor de 1280, cuando un rabino español afirmó haber descubierto un nuevo texto misterioso. Este pronto se convertiría en el libro individual más importante de la Cábala. Se llama el Zohar, que significa brillo o esplendor en hebreo. Es verdaderamente la obra maestra de la Cábala. Las ideas del Zohar son muy radicales y asombrosas. Escrito en su mayor parte en arameo, sus páginas están llenas de símbolos arcaicos y lenguaje erótico. La excitación inferior produce una similar excitación superior. El hombre y la mujer se unen, el deseo triunfa, los mundos son dichosos y arriba y abajo reina la alegría. El autor del Zohar sigue siendo un misterio aún hoy en día. Muchos cabalistas piensan que el rabino Simón Bar Yochai recibió la inspiración divina para escribir el Zohar cuando estaba retirado en su cueva en el siglo II. Otros sospechan que el manuscrito fue escrito 1000 años después, probablemente por un cabalista hispánico o por un grupo de varios rabinos. Está escrito en arameo por alguien que no dominaba demasiado esa lengua. Y encontramos en el Zohar palabras del portugués o castellano medievales.
Así que la cuestión que los estudiosos han debatido durante un par de cientos de años es: ¿quién lo escribió y cómo sucedió? Pero el mayor misterio del Zohar se encuentra en el interior de su texto místico. Hay que trabajar mucho para descifrarlo. Y por eso resulta atractivo, porque este hermoso juego te hace participar, mostrando y escondiendo. La decodificación de estos complicados pasajes promete una mayor comprensión de Dios y de su relación con los humanos. El Zohar ve la Biblia en realidad como un código secreto. Cada acontecimiento del Zohar, cada pieza narrativa, cada ley bíblica, nos dice algo no solo de lo que sucede en la tierra, sino también de la naturaleza interna de Dios. Los cabalistas creen que si pueden descifrar el Zohar con éxito, podrán desentrañar los misterios del cielo y la tierra. Uno de esos secretos es una asombrosa revelación sobre el cuerpo de Dios y su sexualidad. Para el siglo XIII la cábala se había extendido por toda Europa y el cercano Oriente. Pero aunque la cantidad de judíos que estudiaban la cábala crecía, sus secretos permanecieron celosamente guardados. Desde entonces, los estudiosos han investigado las formas de revelar esos secretos. En Berkeley, California, Daniel Matt trabaja rodeado de estas copias del Zohar, el manuscrito más misterioso y reverenciado de la cábala. Su estantería está llena de versiones y comentarios en arameo, hebreo, inglés y francés, procedentes de bibliotecas de todo el mundo. Espera poder completar la primera traducción inglesa del Zohar basada en los textos originales en arameo. Este ambicioso trabajo es el más reciente intento de comprender un libro que ha desconcertado a los eruditos durante más de 700 años. Yo no quiero arruinar el misterio de las cualidades extrañamente crípticas del Zohar, pero estoy intentando hacerlo accesible al lector contemporáneo. El Zohar es posiblemente el texto judío más difícil de traducir. La mayoría de sus alrededor de 2000 páginas están en arameo, una lengua antigua que debió de utilizarse para complicar aún más el proceso de decodificación. En la superficie, el Zohar es una novela que sigue al rabino Simón Bar Yochai y un grupo de rabinos en un recorrido por lo que hoy es Israel. Vagan por las colinas de Galilea compartiendo sus enseñanzas secretas y topándose de vez en cuando en su camino con extraños personajes. Los cabalistas creen que la historia esconde pistas que pueden explicar los significados de la Torá, las escrituras hebreas. Repasando el libro del Génesis pueden encontrarse varios ejemplos. Aquí el Zohar le da la vuelta al relato tradicional de que Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. La interpretación del Zohar expresa una creencia revolucionaria, que los humanos pueden dirigir a Dios. El Zohar plantea una cuestión muy radical, la de quién echó a quién del paraíso. Y el Zohar enseña realmente que fue Adán quien expulsó a Dios del jardín. Es como si aún viviéramos en él, pero no nos damos cuenta porque hemos expulsado a Dios. Hemos perdido el contacto con la dimensión espiritual y nuestro reto es recuperar esa conciencia, esa intimidad con la divinidad. Cuanto más ahondan los cabalistas en el Zohar, más crípticas se hacen sus palabras. Tiene un sistema simbólico muy rico. Es un medio deliberado de mantener el Zohar al alcance solamente de las élites. Sus autores probablemente pensaron que solo aquellos que eran suficientemente espirituales podrían descifrarlo. El principal código simbólico del Zohar es el de los 10 aspectos de la personalidad de Dios, los 10 Sefirot. Una interpretación muy popular muestra estas características como un mapa del cuerpo de Dios. Los cabalistas creen que si pueden entender la anatomía de Dios, pueden aprender cómo funcionan sus poderes. Estos dibujos antiguos muestran que el cuerpo de Dios es similar al de los humanos.
La parte superior simboliza la cabeza de Dios, que es el origen de la voluntad, la sabiduría y la comprensión. Debajo encontramos los órganos y extremidades, distribuidos simétricamente y que representan el amor, el poder, la belleza, la eternidad y el esplendor. La parte más inusitada del diagrama contiene imágenes de sensualidad. La novena parte de Dios, llamada el fundamento, el falo o la fuerza vital de procreación del universo. Pero según la Sefirot, Dios también tiene componentes femeninos. El elemento final, que suele recibir el nombre de Seyina, representa a la mitad femenina de Dios. Esta imagen ponía en cuestión la antigua visión de un Dios estrictamente masculino. Lo que encontramos aquí por primera vez es que este aspecto femenino, el consorte femenino de Dios, es también divino, es parte de la divinidad. Así que unir las mitades masculina y femenina de Dios se convierte en el objetivo de todo el sistema de las Sefirot. Y el Zohar describe esa unión en términos muy gráficos. En realidad hay una historia de amor en Dios y una unión sexual. Y ese es un elemento muy llamativo del Zohar que probablemente ha provocado una gran atracción en algunos aspectos. Este complicado sistema apoya la enseñanza cabalística de que los humanos afectan a Dios. Los estudiosos del Zohar creen que los actos humanos unen las partes masculina y femenina de Dios. ¿Cómo se unen las dos mitades de Dios? Por medio de la virtud humana, por el amor al prójimo, socorriendo a los pobres, guardando el Sabbat. Por medio de variadas órdenes rituales e intemporales, uno puede unir esas dos mitades de Dios. Podría decirse que así es como realizamos el potencial divino en el mundo. La idea de que Dios depende de los seres humanos choca con la creencia tradicional que lo ve como un soberano omnipotente. Nosotros, y esta es, en mi opinión, una idea extraordinaria de los cabalistas, tenemos la capacidad de alimentar a Dios, de influir en Él a través de nuestros sagrados actos. Y podemos influir en la disposición divina y favorecer que el flujo de la gracia divina llegue al mundo. Pero en esta relación los pecados humanos provocan el desequilibrio. En este caso, las fechorías humanas, las conductas poco éticas y las maldades de los hombres aumentan el mal cósmico y, de alguna manera, arruinan la armonía de Dios y estimulan el crecimiento del mal en el universo. Otra idea revolucionaria que encierra el Zohar es que incluso un insignificante verso de las Sagradas Escrituras puede revelar cómo piensa y actúa Dios. En el Zohar se lee la Biblia, no solo como una historia sobre los seres humanos, qué es lo que les sucede a estos, sino también como en un nivel místico, como la expresión de lo que sucede en la vida interior de Dios. Según el Zohar, los personajes humanos son metáforas de los pensamientos y las acciones de Dios. La cualidad del amor desinteresado, por ejemplo, se asoció a Abraham en la Biblia. De modo que todas las referencias a las acciones de Abraham deben verse como referencias al papel del amor desinteresado en el mundo. El Zohar también estudia los acontecimientos bíblicos en busca de significados ocultos. El diluvio, según la Cábala, se está produciendo ahora. Si aún no sabes que el diluvio se está produciendo, es que te estás ahogando y no lo sabes. Y otros varios símbolos de caos y destrucción de la Biblia son vistos por los cabalistas no como cosas pasadas, sino como acontecimientos que se están dando ahora. Mientras los místicos continuaban explorando nuevos misterios en el Zohar, otro cabalista hispano del siglo XIII ideaba un nuevo método y modo de unirse a Dios.
La técnica de Abraham Abulafia contemplaba una meditación intensa y movimientos parecidos al yoga. Sus seguidores usaban ciertos movimientos de las manos y la cabeza para concentrarse en las letras de la Biblia hebrea. La idea más antigua es que Dios tiene muchos nombres y que esos nombres tienen poder absoluto. Abulafia quiso hacer una lectura de la Biblia, según la cual toda ella habla solamente de cómo Dios transforma los nombres y los verbos hebreos corrientes en nombres divinos.